Ok, listo, compañeros. Vamos a ir iniciando. A todos nuevamente, buen día. Bienvenidos al DevFest de Product Acceleration Partners. Es un gusto tenerlos acá. Qué bueno que podamos tener este espacio para compartir, para crecer, este, para aprender un poco más de todo el mundo del desarrollo, ¿verdad? De lo que más hacemos en Gap. El día de hoy tenemos una charla sobre WordPress. Vamos a hablar un poco más de por qué es tan importante hablar de este tópico, que tal vez sin darnos cuenta, ¿verdad? Hemos tenido muchísimo contacto con él en la web. Entonces queremos ver cómo se relaciona eso con con el Dev, con PHP, WordPress, ¿verdad? Y cuál es la relevancia que tiene en este momento en el mercado. Para eso tenemos a José Ángel Rojas, que nos va a acompañar el día de hoy. José tiene más de 5 años de experiencia en PHP y WordPress. Es un senior developer que está con Gap desde el 2020. Y actualmente, bueno, trabaja en proyectos relacionados con WordPress y también es parte del core team del COE de PHP. Entonces, sin más, comenzamos con José. Buenos días, José, bienvenido. Eso. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, buenos días a todos. Como Dani mencionó, vamos a estar hablando un poco de WordPress, em, de por qué en este momento se podría decir que WordPress es el CMS de moda. Vamos a hablar un poco de qué es un CMS, por qué WordPress es tan usado en este momento, qué tan usado es, para que ustedes puedan verlo. Y, bueno, como decía Ani, mi nombre es José Ángel, soy senior, llevo más de 2 años en Gaps y 5 años trabajando con proyectos relacionados con PHP y WordPress. Mm, Y para dar, tal vez, empiezo esta charla, eh, primero vamos a hablar como qué es un CMS, porque tal vez mucha gente no sepa, y es un concepto como muy básico y para poder empezar a hablar de WordPress, pues primero hay que hablar de este concepto. Un CMS es un sistema para gestionar contenido. Los CMS nacieron por la necesidad de los usuarios de poder crear su propio contenido sin necesidad de involucrar a una persona técnica para hacer esta tarea. Los CMS reducen los costos de mantenimiento porque esto hace, digamos, los usuarios van a poder crear su propio contenido y gestionar su propio contenido sin necesidad de estar llamando tal vez a un desarrollador para crear este contenido. Eh, Tiene como cero dependencias en sentido de que eh, tal vez por defecto, digamos, el CMS en sí ya trae muchas funcionalidades que también simplifican eh, la gestión y el manejo de los sitios web. Obviamente con esto ahorran tiempo y esfuerzo porque facilitan mucho, crean una interfaz gráfica para que estas tareas de contenido y gestión de contenido sean mucho más fáciles de realizar, así como que le da al usuario un completo control de su sitio, por decirlo así, ya que va a poder gestionar diferentes cosas o configuraciones del sitio. Esto nos lleva a qué es WordPress en sí. WordPress nace en el 2003 como un gestor de contenido, pero básicamente se creó con el fin de gestionar blogs. Esa fue como la idea original de este CMS. Conforme al tiempo, la gente le gustó, digamos, la interfaz de WordPress, le gustó la forma en que podían gestionar sus blogs y querían aumentar más dichas funcionalidades de WordPress. ¿Esto qué hizo? Que se empezara a crear una comunidad. La comunidad de WordPress en este momento es muy grande eh, y lo que ha hecho es que también WordPress, al ser de código abierto, esta comunidad ha empezado a crear muchos complementos, muchos temas,
que le facilitan a los usuarios poder crear sus sitios sin necesidad de una persona técnica, poder gestionar su contenido, poder incluso llegar a crear e-commerce de una forma fácil y así ellos puedan, digamos, no necesitar tanto de un desarrollador, sino ellos poder crear su propio contenido. Entonces, WordPress nace como eso, como primero como un gestor de blogs y después, conforme el tiempo y hasta el año de hoy, llegar a crear un sitio web totalmente funcional con básicamente lo que el cliente necesite debido a su comunidad. WordPress, ¿qué tan usado es WordPress al día de hoy? Bueno, WordPress al día de hoy eh, tiene un 60.8% del mercado de los CMS. Hay diferentes CMS en el mundo. Unos ejemplos son Drupal, Magento, Joomla, por ejemplo, que es muy usado en instituciones incluso públicas del país, de Costa Rica. Y a pesar de estos muchos CMS que se han creado, WordPress tiene el 60.8% del mercado. Eso quiere decir que a pesar de haber tantas opciones, la gente siempre se sigue yendo hacia WordPress, lo que le da, lo que hace que su comunidad crezca, lo que hace que se le siga dando mantenimiento a este CMS y se sigan creando nuevas cosas para dicho sistema y lo sigue haciendo crecer día con día. WordPress también es usado por el 14.7% de las páginas de las top en el mundo, lo que da muy buenas referencias de WordPress y más de 500 sitios son creados usando WordPress al día. Así que imagínense la cantidad de personas que están usando WordPress y lo bien también que habla esto de WordPress. También en alrededor del mundo se crean 1.9 billones bueno, han sido creados alrededor de 1.9 billones de sitios web y 455 millones de estos, o sea, alrededor del 40% de estos sitios usan WordPress. Así que incluso no es solo comparar WordPress con otros CMS, no solo comparar WordPress, eh, no sé, con Drupal o cosas así, sino también es compararlo con otras tecnologías incluso. WordPress es usado en el 40% de páginas creadas en el mundo. Entonces, eso nos da una idea de lo mucho en este momento que es usado WordPress por las personas. Diferentes páginas famosas en el mundo usan WordPress, diferentes empresas grandes usan WordPress. ¿Esto por qué? Por la facilidad de crear sitios con esta herramienta, con este sistema. Y de verdad da como muy buenas referencias acerca de lo que es WordPress en sí. Y lo mucho que es usado WordPress al día de hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué WordPress es tan popular en este momento? ¿Por qué es tan usado? ¿Por qué estas estadísticas tan altas? Incluso comparándose, no sé, comparamos incluso proyectos, no sé, de React, que en este momento son como, vienen en auge, ¿verdad? Proyectos creados como con JavaScript y tener a WordPress con un 40% del mercado es una cosa muy grande y que da con mucho interés de saber por qué WordPress, a pesar de haber tantas tecnologías, a pesar de haber tantas formas de crear sitios web, siempre tiene como ese punto tan alto de uso, es porque es tan usado y porque la gente sigue yéndose como a WordPress. Bueno, WordPress es user friendly, es muy sencillo de utilizar.
La gente llega a WordPress, instala su tema, que es como el tipo de vista que va a tener el sitio, instala sus complementos y puede empezar a usarlo. Al punto de, digamos, un usuario que a pesar de no tenga como ese perfil técnico que la gente esperaría para utilizar un sistema, ese usuario puede llegar y crear sus usuarios, puede gestionarlos sin ningún problema, puede agregar contenido en su sitio sin ningún problema, agregar sus productos, ponerle sus precios sin necesidad de estar contactando al desarrollador para que venga y le ayude a crear ese tipo de contenido. Entonces eso le da a WordPress como ese punto tan alto, incluso contra otros CMS, porque WordPress, la interfaz gráfica que tiene es súper user friendly, es muy fácil de usar y muy sencilla, pero a la misma vez súper funcional. Es muy customizable. Para esto tal vez incluso sí ya llegaríamos a un punto de ocupar un desarrollador, pero la forma en que la cantidad o la gran comunidad que se ha hecho ha creado como tantos componentes, tantos temas, que para un usuario ya es sencillo poder jalar todo ese tipo de funcionalidades nuevas, todo ese tipo de interfaces para poder usarlas en su sitio, y eso hace que WordPress sea tan personalizable al punto de usted descarga tal vez algo que parece como para blogs, pero termina con una tienda en línea muy funcional, con todo lo que usted necesita, incluso manejo de entregas, manejo de productos, manejo incluso de impuestos, tal vez en otros países. Entonces, WordPress es tan customizable que uno puede descargar algo y al final termina con algo muchísimo más grande que le da mucho valor a las empresas, incluso a sus sitios, y le da ese, esa funcionalidad que los usuarios quieren. Como mencioné antes, WordPress es open source, es de código abierto, lo que ha hecho que la comunidad pueda crear diferentes complementos, diferentes temas, como mencioné antes, y eso le ayuda a WordPress entonces y a los usuarios a poder crear y poner en práctica esa idea que tienen en la mente, poder implementarla de una manera más sencilla, porque ya hay muchos componentes que ya han sido creados por la comunidad. Y a la misma vez a los desarrolladores les da como esa ventaja porque la comunidad se ha vuelto tan grande que tal vez si aparece algún error o algo por el estilo, sea mucho más fácil de encontrar la solución porque ya ha sido posiblemente, ya ha sido posteado en algún lado, ya ha sido mencionado en algún blog, por ejemplo, porque la comunidad es tan grande que da como esa facilidad de poder encontrar solución de una manera rápida al ser tan usado a nivel mundial. WordPress también es muy rentable. ¿Por qué? Porque WordPress por sí solo es gratis, lo que hace que si una persona quiere descargarlo y instalarlo en su sitio, pues lo puede hacer en cualquier momento. Y hay muchos complementos, en este caso de WordPress se llaman plugins, pero muchos de estos son gratis. Entonces, usted puede crear un sitio totalmente funcional de una forma gratuita, sin necesidad de estar pagando por algo más. Obviamente, hay temas y hay complementos con funcionalidades más específicas, tal vez más grandes, que sí tienen un costo, pero eso va a depender de la persona y qué tanto ocupe esas funcionalidades. Eh, Igual, pero a nivel mundial hay mucha oferta, entonces es comparar, como si fuera un supermercado y poder comparar diferentes productos, pues así es con WordPress y comparar diferentes plugins, a ver qué es lo que funciona más para el tipo de usuario, el tipo de sitio que queremos.
WordPress también es escalable porque conforme vamos ocupando nuevas funcionalidades se puede ir agregando al sitio porque tiene un tipo de tal vez arquitectura como modular. Podemos ir agregando diferentes componentes, nuevas funcionalidades. Tal vez hicimos esta funcionalidad y después queremos agregarle un poco más. Entonces podemos hacerlo sin ningún problema por el tipo de estructura que tiene WordPress, lo que lo hace muy escalable y lo que da mucho a juego, por decirlo así, porque da, da esa posibilidad de poder ir haciendo que el sitio crezca y ir agregando nuevas funcionalidades al sitio y darle esa, pues esa fortaleza al sitio. También WordPress es eh, muy amigable con los motores de búsqueda. Hay diferentes componentes que ya han sido creados que hacen muy fácil el manejo del SEO en el sitio, lo que hace poder agregar meta tags, hace poder agregar diferentes tipos de contenido que ayudan mucho a agilizar o a agregar ese valor a la hora de ser indexado por otros motores de búsqueda, y eso le da mucha facilidad a WordPress para poder configurar ese tipo de cosas en el sitio. WordPress en sí, pues es muy popular, pero podemos ver también qué es lo que no es tan popular de WordPress. ¿Qué puede ser esas cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de usarlo? Y qué es esas cosas que tenemos que tener en cuenta conforme lo usamos. ¿Qué tenemos que tener siempre en mente para poder hacer de un sitio de WordPress pues algo funcional y algo que sea rentable en el mundo que ahora es tan usado? Bueno, las preguntas, si quieres, las podemos hacer al final y podemos verla en ese momento. Eh, por ejemplo, el performance en WordPress es, pues es algo muy criticado. Puede ser no tanto por WordPress en sí, tal vez por la forma de uso que se le puede dar, ya que mucha gente al ser tan user-friendly, al no, tal vez no tener la necesidad de ese desarrollador, la gente muchas veces, los usuarios muchas veces empiezan a crear mucho contenido, agregar muchas imágenes al sitio, lo que hace que el performance del sitio empiece a bajar, o tal vez empiezan a agregar tantos componentes que llega al punto donde el sitio se vuelve tan pesado que empieza a cargar lento. Eso es algo muy criticado de WordPress, pero hay muchas formas, como en cualquier tipo de tecnología, hay muchas formas de abarcar este tipo de cosas, incluso componentes que te ayudan a agilizar el performance del sitio, a, a usar caché, por ejemplo, en el sitio y hacer este tipo de cosas que le ayudan mucho al performance del sitio. Entonces es algo como, es un punto negativo, pero a la vez es negativo porque la gente tal vez no sabe cómo manejar ese tipo de cosas. Luego está la seguridad. WordPress, al ser tan utilizado a nivel mundial, pues eso crea también, a la misma vez, y al ser de código abierto, crea la posibilidad de que la gente pueda ver el código y pueda intentar hackear los sitios de WordPress. Esto pues es manejable. La idea, al tener un sitio WordPress, la idea siempre es mantener actualizado la versión de WordPress, porque la comunidad al mismo tiempo va desarrollando esos arreglos la estructura de WordPress para arreglar esas vulnerabilidades. Entonces, la idea es siempre mantener WordPress actualizado. Eh, por ejemplo, WordPress siempre crea una página de login específica en una URL y eso se puede cambiar para que los usuarios no puedan adivinarla, por decirlo así, siempre. También se puede agregar reCAPTCHA. Igual es como si tuviéramos, igual en otra tecnología, podemos agregar ese tipo de barreras, tipo de componentes que nos ayudan a agregarle esa seguridad al sitio.
ya que no, ya que tenemos esas vulnerabilidades, pues podemos arreglarlas. No es algo que está y listo, ya se sabe y no se va a arreglar. La comunidad, así como crea cosas buenas, pues también hay otra gente que crea ese tipo de cosas, pero es algo arreglable. También la complejidad de WordPress, dependiendo del usuario y dependiendo qué tanto se agregue en el sitio, puede llegar a ser muy complejo. Entonces, que tal vez a la necesidad ya de agregar un desarrollador al proyecto, pues porque ya llega un punto donde tantos plugins, y hablando un poco del siguiente punto de compatibilidad, tantos componentes llegan a un punto donde pueden llegar a no ser compatibles entre ellos. Entonces, o si hay una nueva actualización de WordPress, si yo tenía un componente, puede que ese componente falle por la nueva actualización. Entonces, tener como ese tipo de incompatibilidades, pues le da un punto negativo a WordPress, pero a la misma vez no es algo que tome mucho tiempo porque, pues, siempre en los componentes se agrega ese arreglo, esa actualización para poder arreglar esas incompatibilidades. Entonces, es algo que al final se va arreglando conforme va saliendo. La personalización igualmente puede llegar a un punto negativo, no tan negativo por decirlo así, porque la personalización, ya si se quiere algo más específico, obviamente ya se va a necesitar de un desarrollador para poder hacer cambios en los temas de WordPress, en esa parte visual de WordPress, pero va a depender siempre de los requerimientos específicos que tengan los usuarios. Vamos a... Y ahora les voy a mostrar un poco más o menos cómo se ve WordPress por defecto, sin agregarle nada, sin ponerle nada extra. ¿Cómo qué pasa cuando yo lo descargo? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que ven los usuarios? Y es esto. Esto es un sitio de WordPress recién descargado. Con solo descargar el WordPress y crear una base de datos de MySQL, esto es lo que crea. Esto es lo que genera. Como pueden ver, es un blog. Pues crea una página por defecto. Y si vamos a la parte de administración, es el login por defecto de WordPress. Esto es lo que vemos. Si pueden ver a un usuario, pues es algo muy atractivo. No es algo tan difícil de entender, puesto que ya el usuario sabe a dónde ir si quiere crear, por ejemplo, algún post. Si vemos aquí, por ejemplo, vamos a agregar un nuevo, pues es algo fácil para un usuario. El usuario solo va a tener que agregar un título y poder agregar diferentes tipos de contenido. Lo que como pueden ver, es muy user friendly, es muy intuitivo y algo sencillo para el usuario de poder crear este tipo de contenidos, lo que hace que WordPress sea tan usado. Puede agregar, por ejemplo, una imagen, el usuario ocupa una imagen, puede agregarla sin ningún problema en la parte de administración, crear páginas, cosas que el usuario en algún momento pues pensaría en ocupar a un desarrollador, pero no lo necesita. ¿Por qué? Porque puede hacerlo sin ningún problema desde el sitio. WordPress en sí ya crea la parte de comentarios, la funcionalidad de comentarios ya viene agregada. Y igualmente, por ejemplo, hablando un poco de los complementos, pues aquí vienen dos por defecto, pero igualmente si le damos, por ejemplo, en Add New, vemos que hay muchísimos y por ejemplo, ahí vienen los comentarios WooCommerce, que es uno de los plugins más usados a nivel mundial para el e-commerce. Eh, Se puede instalar, incluso, por ejemplo, si ocupar algún componente, puede instalarlo sin ningún problema. Y la configuración pues del componente va a depender del componente que sea, ¿verdad?
pero WordPress te da como esa facilidad. Ya con solo instalarlo, ya tenemos gestión de usuarios, por ejemplo, ya tenemos el gestión de contenidos, y esto con solo instalarlo y listo. Entonces, eso da como mucho, obviamente ya conforme se va avanzando en el proyecto, se van agregando más componentes, más temas. Por ejemplo, hay páginas con diferentes temas, incluso este, por ejemplo, es un tema que encontré, pues es de paga, pero es algo que se puede descargar y meter agregarlo al sitio de una manera fácil y ya con eso vas a tener, por ejemplo, toda esta interfaz. Y entonces lo único que ocuparías es ir agregando contenido y haciendo ciertas modificaciones que ocupes, pero ya entonces eso da mucha facilidad para poder jugar con WordPress y poder manejar las diferentes cosas que se ocupen de WordPress. Eh, bueno, y vi que habían algunas preguntas en el chat. Vamos a ver si lo vemos. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, José. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces, Daniel nos dice, ¿qué tantos de estos plugins se pueden instalar en la página sin que estos le hagan lenta o limiten el funcionamiento? Bueno, eso va a depender mucho del tipo de plugin que se esté instalando. Hay plugins que son muy pesados, entonces tal vez habría que ver un poco leer los comentarios de dicho plugin para ver qué tanto le está agregando al sitio. Por ejemplo, hay editores de contenido que se agregan al sitio para hacerlo incluso más dinámica esa gestión de contenido, pero estos a veces le dan mucho peso al sitio en sí. Entonces, sería como ir tal vez probando los plugins y ver qué tan pesados se vuelven para el sitio. Igual siempre aplicar prácticas como la caché, eh, como usar servidores de contenido y ese tipo de cosas para agilizar más el sitio. Ok, si tienen más preguntas, compañeros, ahí pueden levantar la mano o pueden escribirlas en el chat. Giancarlo Calderón dice, me encanta usar WooCommerce en WordPress, es genial y fácil de mantener. Adonai, tenemos una pregunta. Sí, buenos días a todos, saludos. Buen día. El sitio de Gap usa WordPress, está vinculado también a la plataforma de mercadeo de Hotspot. eh, y bueno, creo que muy pronto vamos a incorporar un nuevo look and feel, pero me preocupa tal vez un poco porque, para serte sincero, yo usé WordPress hace 20 años cuando era todo tieso y la verdad ahora se hace fácil, digamos, eh, mover cosas y dejarlo listo para que toda la gente de mercadeo pueda hacer el trabajo. Sin embargo, no sé qué tan difícil sería hacer tweaks en nuestro layout que vamos a adquirir, digamos, o al template que vamos a adquirir, si eventualmente yo quisiera hacer esos tweaks que un desarrollador o un diseñador web tiene que hacer. ¿Cuál es el lenguaje que voy a tener que usar? Porque ahorita es eh, como para gente que le cuesta diseñar, digamos, a uno que está acostumbrado a hacer todo en HTML o... Bueno, eso depende como del tema que se vaya a implementar. Bueno, se usa PHP para el backend, es lo que se usa, y ya cada tema tiene como diferentes variaciones. Hay temas que usan SAS, otros usan CSS plano, otros usan LESS incluso. Entonces eso depende como mucho del tema que se vaya a implementar en sí. Ajá. Ok, no, listo. Gracias. Buenísimo. Oscar dice algo que ayuda mucho es optimizar el tamaño de las imágenes para que sean más livianas y no haga el sitio tan pesado. Correcto. Y Santiago nos pregunta, ¿qué tanto permite el uso de grids como para edición de data? ¿Existen plugins para eso, digamos al estilo de Excel? ¿Es eficiente usarlos?
Sí existen, la verdad no los he utilizado, pero sí he visto. Eh, Igual como mencionamos antes, no es algo que yo pueda decir como es eficiente o no, porque depende mucho de cómo se haya creado el plugin en sí. Entonces sería como instalar y probar, pero como te decía, la comunidad es tan grande que si hay algún problema con esto, posiblemente ya haya alguien con la solución. Entonces es como ese juego de poder instalar y probar dichos plugins. En el market hay prácticamente cualquier cosa que uno Ujú. necesite, ¿verdad? José y Sí. Rafael, tener la mano una pregunta. José, adelante. Gracias. De hecho, de mi lado es como un aporte, porque yo en experiencias previas sí he trabajado en compañías que usan CMS, ¿verdad? Entonces, digamos, más que todo, los clientes comerciales muchas veces lo que quieren contratar es un sitio web y tal vez el sitio web lo que quieren es precisamente manejarlo ellos. A eso es lo que responde el CMS. Lo que quería mencionar es que cuando ya es así a escala, ¿verdad? Se crea muchas veces en la empresa el puesto precisamente de los que dan mantenimiento al CMS. Entonces existe el Content Developer, que son gente que sabe manejar, ¿verdad? Llámese WordPress o cualquier otra tecnología, porque hay otros tipos de CMS, incluso más poderosos. Y existe también el Component Developer, ¿verdad? Que es el precisamente, tal vez como José Ángel, que se mete a crear o a customizar el componente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un Content Developer no sabe, digamos, sabe usar el componente y sabe hacer las páginas web y todo eso, pero no sabe tal vez manipular el componente, ¿verdad? Por debajo. Entonces, porque por ejemplo yo trabajaba para una cuenta global que incluso los componentes los desarrollaban en otro país. Entonces teníamos que hacer tiquetes. Si queríamos una mejora o una pulga, teníamos que crear tiquetes para que era en Inglaterra, que en Inglaterra lo arreglaran, ¿verdad? Y duraba un proceso ahí, ¿verdad? Pero eso es interesante. Entonces, existen usuarios, ¿verdad? El usuario usualmente incluso crea un equipo, como mencionaba, de content developers, y ya a nivel para customizar el asunto, ¿verdad? Posiblemente necesitamos el otro tipo de desarrollador. Exacto, exacto. Muchas gracias. Sí, nada más como tal vez como comentario serio de cierre. WordPress es muy fácil de usar. Esto no quita que llegue a algún punto donde necesitemos desarrolladores, porque llega un punto donde los requerimientos de usuarios son muy específicos y ya para ese tipo de temas posiblemente se ocupen desarrollador. No es como la varita mágica que voy a decir, toqué esto y listo, ya está todo. Pues crea mucho, pero igual dependiendo mucho de lo que se necesite, posiblemente se ocupen de hacer mucha personalización dentro de los componentes o dentro del tema. Buenísimo, buenísimo, José. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, compañeros? Listo, entonces si no, vamos cerrando. José, agradecerte mucho. La charla fue muy, muy instructiva, ¿verdad? Ya vemos que WordPress tiene un valor muy importante en el mercado y a todos invitarlos. El día de mañana tenemos una nueva charla siguiendo con el DevFest, a Maui App with Flutter. Entonces todos invitados mañana a la misma hora. Y cualquier duda, cualquier referencia que necesiten sobre WordPress o temas relacionados con PHP, ahí tenemos el código de PHP y José y yo estamos ahí para ayudarles. Muchas gracias a todos, que pasen muy buen día. Bendiciones. Muchas Muchas gracias. gracias. Feliz lunes. Gracias.